No, esta vez estamos con Gabriela Sandoval, bienvenida. Estamos nuevamente aquí en Cultobar. Bueno, para hacer una pequeña introducción sobre ti, con un amplio currículum, te desempeñas como productora, gestora cultural y programadora, eres director en Storyboard Media y además eres la fundadora y responsable de Sanfic, Santiago Festival Internacional de Cine. Bueno, para partir nos gustaría hablar un poco sobre tu rol como líder femenina, ya que estuviste como escogida entre las 100 mujeres más influyentes de Chile. Pero ¿cómo fue para ti forjar tu carrera como mujer y cómo ha sido tu rol femenino en la industria del cine? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Lo encuentro increíble poder estar acá, compartir con vos. Y nada, o sea, en lo personal no he tenido como mucho tema de por ser mujer poder desenvolverme, o sea, o que me haya costado mucho más desenvolverme en el ámbito audiovisual. No sé si es porque también, o de la manera que fui criada, por así decirlo. Bueno, soy argentina, pero vivo acá en Chile hace 14 años y vengo de una familia que es súper liberal y como tengo mi carácter igual, entonces como que no siento como esas barreras. Sí, obviamente soy consciente que existen en toda la industria estas diferencias enormes en el audiovisual y en distintas áreas que no involucren el tema artístico también. Pero en lo personal ha sido como bien interesante poder empezar. O sea, cuando llegué a Chile llegué por vacaciones, me quedé por una propuesta laboral, siempre estuvo la inquietud del tema del cine. Hacer Sanfic fue un puntapié inicial, digamos, hace 14 años atrás uno era mucho más joven, entonces obviamente uno se arriesga más, no tiene nada que perder, entonces eso está bueno. Y hacer Sanfic con otro grupo de amigos, con mi socio en este caso, Carlos Núñez, nada, fue un desafío enorme y a su vez fuimos encontrando distintos aliados y a la vez, claro, se va dando como por naturaleza meterte más en el cine, digamos, por ejemplo, ahora en hacer producciones de películas o poder asesorar distintos proyectos internacionales. Entonces como que ha sido realmente muy positivo, no me he encontrado con muchas trabas. Sí trato desde donde estoy, como que siento que uno como ciudadano siempre tiene una responsabilidad por el solo hecho de ser ciudadano, de poder, si uno tiene un rol en donde puede mover o poder exponer ciertos temas que son importantes para uno, que se necesitan visibilizar, sí siento esa responsabilidad que uno lo tiene que hacer, y eso trato de hacerlo desde el punto de vista cultural. O sea, trabajo en tema de cultura y en cine porque creo que uno puede generar transformaciones, digamos. O sea, sí, uno a través de la cultura puede generar cambios y podés hacer que que temas se visibilicen y se normalicen. Entonces, creo que ese sí lo encuentro como una responsabilidad que uno tiene al poder tener quizás mayor exposición o tener mayores contactos de todo este tema del trabajo ya de casi 14 años, digamos. Y bueno, nos mencionaba un poco sobre que llegaste aquí como vacaciones y eso. ¿Cómo nace tu idea de crear Sanfic? Bueno, mira, o sea, claro, el Bafisi era un gran referente, absolutamente. O sea, iba al festival, participaba, o sea, de una familia que el tema de la cultura y el arte es súper fuerte también, entonces como que ir al teatro, ir al cine, ir a la ópera, todo eso es como parte de uno, digamos, y necesario. Y cuando estuve en Chile, claro, conocí a mi actual socio, que es hasta ahora Carlos Núñez, de Storyboard Media, y bueno, y él también tenía esta inquietud de poder hacer un festival de cine. ¿Por qué no hacemos una réplica de lo que es el Bafisi en Santiago? En esa época me acuerdo, y siempre repito lo mismo, digamos, que Woody Allen era como el director como de cine autor, cosa que para mí no era de cine autor, era mucho más masivo. Entonces, y que la oferta cultural en Santiago era muy pobre, hasta el día de hoy sigue siendo muy pobre en términos de estrenos como latinoamericanos o asiáticos o europeos, digamos. O sea, como entre paréntesis, si no sé, las 300 películas que se estrenan al año, el 80% son mainstream norteamericanos, entonces obviamente falta una mayor diversidad en términos de estrenos comerciales. Entonces, en ese sentido, ahí fue como esa necesidad de poder hacer un festival como el Bafisi, que tuviera como que tuviéramos esta parrilla programática como de otras películas, directores asiáticos, no sé, por ejemplo, el primer Sanfic tuvimos a Pichapong Weerasethakul, digamos que hoy día es muy conocido como dentro del ambiente del cine, o de los un poco más cinéfilos también.
Entonces como que ese fue el desafío y no existía un festival de cine de esas características en la capital. Sí, obviamente está Valdivia, Viña y bueno, y hoy día tenemos muchísimos festivales, Iquique, en La Serena, en Concepción, que realmente entregan un panorama enorme y súper bueno, digamos. Y nada, y ese fue como la idea y la inquietud, y ahí nos lanzamos y empezamos a recorrer festivales y nada, y nos planteamos, me acuerdo, con Berlín o con Rotterdam, que fue los primeros contactos que hicimos, y queríamos hacer el Festival de Cine de Santiago, y bueno, uno era muy chico, se creía llevar el mundo por delante, y funcionó. Tuvimos una edición muy cuidada, pero la hicimos en conjunto con el Bafisi, o sea, creo que el Bafisi, Violeta Baba, Rosa Martínez, que fueron parte de la organización de ese primer año, como del apoyo para Sanfic, fue súper importante, o sea, nos ayudaron muchísimo porque venían con todo este bagaje ya del Bafisi, y poder hacer esta primera versión como más chiquitita, como acotada, cuidada, digamos, y con una programación como de calidad, teniendo invitados internacionales, nos permitió armar una muy buena base para un segundo año, poder, no sé, asociarnos con Corpartes, tener como, empezar a crecer el festival hasta el día de hoy. Y bueno, en base a lo mismo que me comentabas recién, me imagino que la dificultad con los años ha ido como disminuyendo. A lo que me refiero es con que obviamente partir es más difícil, pero por ejemplo con el tema de los auspicios, de buscar las películas, los colaboradores, ¿cómo fue? ¿Muy difícil al principio? Sí, no, al principio era el festival del logo, o sea, era como impactante, o sea, muchas colaboraciones, mucho canje. Hasta el día de hoy Sanfic tiene mucha gestión internacional, o sea, porque cada vez vas creciendo y ampliando ciertos espacios y en los proyectos que hacemos. Entonces, el primer año fue más complicado porque creer que se iba a hacer un festival de cine con estrenos internacionales, era como tener no sé, los premiados o los últimos ganadores de los festivales como Berlín o Cannes, aparte en esa época, o sea, hace 14 años atrás, 13 años atrás, las copias, la mayoría venían en 35 milímetros, entonces que alguien te pasara una copia en 35 milímetros, hacer todo el transporte, la logística, igual fue una conexión, o sea, hubo gente que apostó, me acuerdo, y tuvimos auspiciadores en transporte, un auspiciador que salió último minuto, no sé, poner una semana antes que comenzara el festival y fue un hotel, entonces como que, claro, y nosotros comprando pasajes aéreos con nuestras tarjetas, no sé, de casas comerciales o tarjetas de crédito, etcétera. Fue bien jugado, fue bastante difícil, se consiguieron auspicios, pero la primera edición y las primeras fueron más complejas, digamos, en términos de auspicio. Después, obviamente, la colaboración con Corpartes, que hoy día es uno de los organizadores, permitió, obviamente, una mejor administración y también tener mayores auspicios. Ellos son uno de los auspiciadores del festival también. Y por otro lado, claro, a nivel como internacional, hoy día, en términos de gestión de películas, o sea, lo que nos ha pasado en los últimos 4 años es que viajamos a los festivales y, por ejemplo, llegamos a Cannes y nosotros ya sabemos muchas de esas películas que ya las vamos a tener en Sanfic, porque las cerramos antes con los agentes de venta o porque vamos siguiendo el circuito, dónde se van a estrenar, quién la compró, o podemos ver los links antes, y eso obviamente pasa porque, claro, Sanfic ya tiene 13 años, nosotros hemos viajado hace 14 años a festivales, conocemos a los agentes de venta y hay un laburo, y hay un trabajo ahí desarrollado, y también hay una línea editorial que es lo más importante, digamos, como que se mantiene del año 1 hasta ahora, digamos, de películas como de calidad, de prestigio, como que es la estructura, es la médula del festival, digamos. Entonces, como con más gestión o menos gestión, o más logos o menos logos, lo más importante es como las películas. Entonces, y en ese sentido, como que la programación siempre del año 1 hasta ahora ha sido siempre de calidad y de buen nivel, con el equipo de programadores, con el director artístico. Entonces eso también nos ha dado como este respaldo, digamos, de poder tener estas grandes películas o estrenos e incluso premieres mundiales de películas chilenas o latinoamericanas. Y bueno, y la gestión comercial siempre es un tema, digamos, pero ahí vamos. Bueno, y en base a lo mismo que me comentabas ahora, en el tema del material audiovisual, ¿cómo eligen cuáles son las películas que van a estar en el Sanfic? ¿Cómo hacen esa recopilación de material? ¿Tienen algo así, no sé, quizás, por ejemplo, me pregunto yo, si lo elegís tú, por ejemplo, no tengo idea, algún factor que influye como, no, es que a mí me gustan más las películas de este tipo, entonces las veo y elijo más de este tipo? ¿Se genera eso o tienen algún otro tipo de parámetro para decir cuáles son las películas que van a estar en el Sanfic?
Mm. Mira, o sea, por un lado hay un equipo de programadores, o sea, entonces está el director artístico y yo viajamos a los festivales junto a uno de los jefes de programación que se llama Joel Poblete, y hay otro programador, coordinador de programación, que es Sebastián Quirós. Entre los 4, digamos, somos 2 o 3 los que viajamos a todos los festivales, que vamos a los mercados o a festivales que no tienen mercado, y en los mercados sí vemos películas que están ya en verde, las empezamos a seguir, de directores que nos parecen interesantes o que ya vimos su anterior película, y hacemos ese seguimiento por un lado, y por otro visionamos una cantidad de películas enormes que vamos a festivales. Y ahí empezamos como a decir, sí, ok, me parece que esta va por la línea editorial del festival o porque va en esta sección, o sea, el festival está dividido en distintas secciones. Entonces, tenemos una competencia internacional y la competencia de cine chileno, que en su gran mayoría postulan al festival. Abrimos una convocatoria, entonces llegan una cantidad de películas enormes, no sé, unas 300 postulaciones, tanto para las competencias como para las secciones paralelas. Y esa es una vía de programación, que hay un equipo que hace una selección, o sea, un primer filtro, y después llega como a la selección final, como de este comité donde vemos las películas. Claro, o sea, hay directores, por ejemplo, no sé, que uno dice, sí, a todos nos gusta Hong Sang-soo, entonces queremos la última de Hong Sang-soo, aunque y si no la vimos la queremos ver igual, y seguramente es un fijo que va a estar. O sea, hay una sección que se llama Maestros del Cine, donde, no sé, a mí, por ejemplo, me encanta François Ozon, o me encanta Jim Jarmusch, y si sabemos que tiene, me acuerdo que hace 2 años atrás nos costó un montón tener Only Lovers, la última de Jim Jarmusch, y nada, y a mí me encanta en lo personal, digamos, pero obviamente hacemos un mix, ¿no? El festival programa, digamos, como una línea editorial que va acorde también con los públicos, con las secciones que vamos armando, y por otro lado también hacemos un mix de algo que nos guste, pero el festival tampoco es como todos nuestros gustos. Hay películas que, claro, no son 100% mi gusto porque van como por parte del festival de cine, ¿no? Como de, no sé, un año, por ejemplo, este año la competencia internacional del festival son grandes películas donde... Digo grandes películas en términos de temática y variedad, ¿no? Y entonces donde, por ejemplo, tenemos una película quizás de un director como Joao Moreira Salles, que es un documentalista para mí. Yo he visto Santiago, un documental que él hizo hace varios años atrás, y para mí es uno de los mejores documentales que vi. Entonces él está en competencia hoy día, pero dialoga muy bien con una ópera prima, no sé, como La novia del desierto, de estas directoras argentinas, que es una ópera prima. O sea, dialoga en términos de producción, de contenido, entonces como que eso lo vamos viendo a medida que vamos viendo la programación y que se arma el conjunto. Por ejemplo, en el cine chileno, en lo personal, a mí me parece muy interesante tener películas con temáticas, digamos, que sean contingentes también. Por ejemplo, no sé, pero también se tienen que justificar artísticamente. Hay un documental que se llama En Tránsito, que nos parecía súper interesante como festival ponerlo, porque artísticamente estaba muy bien, y por otro lado súper contingente, digamos, habla como del transitar de 3 personajes, digamos, como en su vida, y lo que significa hacerlo acá en Chile, como con todos los prejuicios, etcétera. Y nos parecía súper interesante, y a su vez hay otra película que es más política. Tratamos ahí de mezclar como ciertas temáticas que sí nos interesan como programadores, pero que todas obviamente se justifican artísticamente perfecto, digamos. Entonces, y tener esta variedad también, ¿no? Porque en el caso del cine chileno tenemos una variedad enorme como de temáticas, de miradas. Hay directores con sus óperas primas, otras con un poquito más de trayectoria. Entonces, armar como ese conjunto, como este buen abanico, pensando en un jurado que va a ver como lo que se viene el cine chileno en la competencia internacional, y un público que está buscando distintas temáticas o nuevos directores o ciertas inquietudes, digamos, para poder ir a ver. Así que es un mix bastante interesante que nos lleva como unos 8 meses llegar a la programación que tenemos como de Sanfi. Y bueno, en base a la misma temática, por ejemplo, ¿cómo lo hacen también con los invitados que traen, con las estrellas? ¿Es como el mismo parámetro o ahí ya es más gusto personal? No, sí, si fuera gusto personal yo ya tendría a Jim Jarmusch hace rato, pero no. No, seguimos a ciertos actores, o sea, por ejemplo, actores y directores. O sea, no sé, por ejemplo, a Paul Schrader, hacía varios años que tratábamos de poder coincidir su agenda para que pudiera venir, porque nos parecía, o sea, él como director y además como guionista, haber sido guionista de Taxi Driver, que vino el año pasado, nos parecía así como alguien muy potente. Y por ejemplo, en este caso con Matt Dillon, que viene,
lo venimos siguiendo hace 4 años, digamos, tratando de cuadrar su agenda, ver, porque son obviamente personalidades que tienen sus agendas muy copadas o compromisos. Entonces, por ejemplo, no sé, es como cuadrar, decir, sí, vení a Santiago, se le muestra como las películas o los invitados internacionales que vienen también, además. Y además, no sé, estaría súper bueno que conozcas Isla de Pascua o San Pedro, o sea, también vendemos Chile en términos turísticos y nada, y eso ha sido bien interesante. Entonces, más que nada es, claro, por un lado como un gusto que a nosotros nos parece que tiene lógica y que dialoga, digamos, con el festival en términos editoriales, digamos, porque, no sé, por ejemplo, a mí me encanta Game of Thrones, pero no me traería a los protagonistas de Game of Thrones si no están justificados en una peli, digamos. Debería ser la debatir, creo yo, como persona. Absolutamente. Pero imagínate, pero ahí hacemos este mix, ¿no? Donde, por ejemplo, Matt Dillon, que es director de cine, ahora acaba de terminar una película con Lars von Trier, o sea, dialoga muy bien con las películas o con el perfil de películas editorial que puede traer el festival. Y claro, y lo veníamos siguiendo hace 4 años y este año como coincidió, lo mismo nos pasó con Willem Dafoe, digamos que cuando vino en su minuto. Y así tenemos un montón de actores que hemos contactado y nos dicen, sí, quizás el próximo año, o directores de foto, o por ejemplo Rainer Klausmann, lo conocimos este año en Cannes, en persona, y le pareció increíble poder venir a Chile, nos contó anécdotas de Werner Herzog, y nosotros dijimos, ok, sí, por favor vení, cuando nos respondió, o sea, porque en persona les dijo, sí, voy, pero claro, después hay que mandar el mail y ver si realmente viene, y finalmente ahora que viene, y viene como jurado, y además a dar una charla y a contar 10.000 anécdotas de Fatih Akin y Herzog, nada, para nosotros eso fue genial, pero por ejemplo a él no lo teníamos en el mapa de invitados este año, salió en Cannes y lo aprovechamos, digamos. Me gustaría ahora que habláramos un poco sobre la industria del cine chileno. Bueno, sabemos perfectamente que en el periodo de dictadura hubo mucha censura, las películas antes no eran lo que son el día de hoy. Por eso me gustaría que conversáramos un poco sobre lo que es el cine chileno el día de hoy, porque claro, como mencionabas tú anteriormente, ahora tenemos películas, se puede hablar de política, están las películas de temática LGBTI, por ejemplo. Cuéntanos un poco sobre eso y el cambio, tú que estás en Chile hace tanto tiempo, ¿cómo lo ves desde dentro de la industria, hace 14 años hasta el día de hoy? Mira, o sea, claro, el cine chileno, o sea, fue creciendo muchísimo, o sea, con estos nuevos directores, nuevas miradas, o sea, si hoy día vemos, no hay festival de cine internacional que no tenga una película de cine chileno, ya sea en competencia internacional o en secciones paralelas o en espacios de industria, inclusive, no sé, ahora en Locarno está esta restaurada de Raúl Ruiz, la novela Errante, hay un espacio industria, en San Sebastián seguramente hay una coproducción, de hecho, con Chile, en San Sebastián, no en Venecia, pues en San Sebastián, de hecho, está la última de Mariali Rivas. Entonces, como que en la mayoría de los festivales a nivel internacional y los más importantes del mundo, siempre hay una película chilena en los últimos años. Y es porque, obviamente, la calidad del cine chileno y las temáticas son bien variadas y súper diversas, y eso es súper importante porque, si, no sé, me acuerdo que cuando empezamos Sanfic, no sé, se hacían entre 5 a 6 películas al año. Nosotros, la primera edición de Sanfic tuvimos Play en competencia, la de Alicia Cherson, y después tuvimos José Luis Torres Leiva, digamos, la de Sebastián Lelio, también La Sagrada Familia. Entonces, como que a medida que obviamente iba pasando el festival también, o van pasando los años, te das cuenta que hay muchas más películas. Hoy día se están haciendo alrededor de 40 películas al año, se estrenan tanto en circuito alternativo, salas comerciales alrededor de unas 20, 30, y otras que ni siquiera, que se estrenan solo por plataformas VOD, o sea, se saltan quizás las plataformas del Theatrical y las que son tradicionales, y van a otras plataformas. O sea, las nuevas tecnologías han permitido también que estas películas existan en estas plataformas también de VOD o streaming o YouTube o Facebook, cualquiera de esas. Entonces, lo que habla eso es de un muy buen estado del cine chileno, o sea, porque hay directores nuevos, directores que ya vienen con más trayectoria haciendo películas, y te da un panorama enorme, digamos. O sea, a nosotros nos pasa que, por ejemplo, no sé, vos te encontrás con un programador de un festival como
Cannes o Sundance o Tribeca y te están preguntando qué es lo nuevo que se está haciendo de cine chileno. Entonces como que necesitan saber, quieren saber, el cine chileno les va muy bien, de hecho como que quedan seleccionadas también en estos premios internacionales y creo que eso se da por un lado como con las nuevas tecnologías que permiten mayor acceso, o sea, hoy día vos podés hacer una peli, digamos, con equipamiento técnico ultra accesible, digamos, de buena calidad y también como de un presupuesto acorde y podés tener una muy buena película, digamos, porque hay directores jóvenes nuevos o directoras, también hay guionistas, como que hay mayor oficio también en términos generales. O sea, la industria como tal está en desarrollo, porque obviamente creo que llegaríamos a decir que estamos en una industria si es que todos recibirían sueldos en todas las películas, etcétera, cosa que no pasa, porque muchas se hacen y se hacen con muy poquito presupuesto y se generan, y esas muy chiquititas también van y recorren a festivales, se venden, tienen otro mecanismo quizás de retorno económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, creo que desde el año 2005 hasta ahora hay un crecimiento enorme y también lo interesante es que hay muchos temas variados y hay muchos directores también, o sea, el hecho de que en el campo audiovisual hayan muchas más directoras mujeres también es súper positivo, digamos, porque aborda y toca otras temáticas, digamos, entonces, y creo este mix, ¿no? También que está pasando, como que también directores que tocan temáticas sobre mujeres y viceversa, como que creo que hay un mix bastante amplio y de buena calidad, entonces, y también el tema del género, o sea, porque antes estaba como cine de género, como que uno decía, no, obviamente es re bajo presupuesto, re malo, y nada que ver. En Latinoamérica lo que más se vende es el cine de género, de terror, fantástico, de suspenso, thriller. Es como el género donde se vende en todos los mercados porque no hay que traducirlo ni doblarlo. Entonces es como uno de los géneros que se ha explotado el último tiempo, los últimos años. Argentina lo desarrolla muchísimo. En Chile también se está desarrollando mucho cine de género, entonces como que se está abriendo ese abanico, digamos, y eso también es interesante. Y son películas todas de muy buena calidad, entonces eso es como, digamos que el diagnóstico del cine chileno está en un estado buenísimo, digamos, yo creo que va a seguir así. Ahora falta que la animación, digamos, se desarrolle en películas en animación, largometrajes, digamos, que tuvimos Historias de un oso con un corto, y bueno, para eso faltan mayores incentivos, etcétera, para poder generar mayor producción en animación. Bueno, y como, bueno, sabemos que el cine chileno va en aumento, pero ¿qué opinas tú de que, por ejemplo, el cine chileno se valore mucho más afuera que acá? O sea, por ejemplo, acá, si bien hay un público que sigue el cine chileno, lo independiente, todo eso, siempre como que en otros países nos premian, lo que ha pasado, por ejemplo, con La Mujer Fantástica, que dicen que puede que esté nominada a los Oscars, que ha ganado hartos premios, entonces la gente le dice, oh, qué interesante, ahora voy a verla. Y como que en Chile pasa mucho eso, que la gente espera el reconocimiento de afuera para como tomarle el valor a algo chileno. ¿Qué opinas tú que lo ves desde dentro, la reacción de la gente ante el cine chileno? Si bien va en aumento, no es lo que uno se espera, porque por ejemplo en la televisión en la televisión nacional no pasan películas chilenas, o pasan pero muy poco. ¿Qué opinas de eso tú estando dentro de? Mira, sí, ahí hay como varios factores, vos tocaste varios puntos, porque por ejemplo, por un lado, claro, no existe la televisión pública en Chile, porque TVN, si bien es la televisión pública, pero no lo es como tal, porque tiene que rendir y redituar, digamos, números azules, al igual que lo hacen los otros canales de televisión. Entonces, obviamente, tiene que generar distintos productos, auspicio, etcétera, no sé qué, que eso una televisión pública no lo debería tener, digamos. O sea, si falta un canal o falta televisión pública en Chile que permita tener todos estos contenidos, digamos, tanto de películas chilenas, series, etcétera, que se producen, se generan y que puedan estar transmitidos en una plataforma como lo es una televisión pública. Eso es algo que obviamente falta y es una de las cosas como muy difíciles, porque la televisión es rebalse, digamos, se penetra en un montón de público, digamos, que es impactante. Entonces, obviamente, si las películas chilenas tuvieran esa pantalla de televisión, sería como
un plus enorme, digamos, porque obviamente la gente estaría acostumbrada a empezar a ver cine chileno, a darse cuenta que el cine chileno es ultra variado, que hay películas de muy buena calidad, digamos, que son entretenidas, porque hay de todo, ¿no? Para todos los gustos, digamos. El tema de que una peli uno diga que es buena o mala es muy personal, digamos. O sea, en términos generales siempre cumplen estructuras, digamos, que sí son películas interesantes, digamos. Ahora, que a uno en lo personal no le guste tal director o tal película o tal temática, claro, ya esos son temas de gustos, digamos. Pero por un lado creo que es eso, por otro lado, claro, pasa mucho eso, que hay películas que, no sé, que están en Cannes o como decías vos, La Mujer Fantástica, que estuvo en Berlín, que ganó un premio como mejor guión, y que claro, y que en Chile hizo, no sé, no recuerdo muy bien, pero creo que 80.000 espectadores o quizás un poco menos, entonces obviamente no, siempre uno espera que eso se rompan esas barreras de los 100.000 espectadores o 200.000 espectadores. Es un tema, yo creo, porque el otro día también hablábamos de esto, de que siempre se habla de formar audiencias, ¿no? De como de formación de público, pero si uno también lo traspola, que hay películas, no sé, como estas norteamericanas, que llevan 1 millón o 2 millones de personas, o sea, de público, entonces hay un público que va a ver películas chilenas. O sea, existe esa masa de 2 millones de personas que va a ver, no sé, estas grandes, pero Rápido y Furioso, 7, 20, etcétera, que no sé, que lleva 2 millones de espectadores. No sé, en Chile fue el estreno, uno de los estrenos más importantes de la historia del cine, no sé, una cosa así, cuando se estrenó Rápido y Furioso 8, no sé, 9, 10, 15, etcétera. Entonces hay un público que va al cine, que paga una entrada por ir a ver una película. Entonces uno tiene que ver es cómo cautivar a ese público para que vaya a ver películas chilenas, porque el público existe, hay público que va, hay público que obviamente se mueve solo para ir a ver películas televisivas, entonces, y no otro tipo de películas. No sé, cuando se estrena un Kramer, el público que va a ver esa película es muy distinta al que va siempre al cine y consume otro tipo de contenido. Entonces creo que falta como distintas acciones como de marketing y difusión que van acompañadas obviamente con la televisión y con distintas políticas públicas para poder atraer este público ya existente. Y por otro lado, cuando hablamos de formar audiencias, estamos hablando, claro, de niños o colegios o escuelas, donde obviamente el cine debería estar, o el arte debería ser una materia, digamos, por el bien de sus habilidades blandas, estar dentro de la malla curricular, etcétera, porque obviamente eso va a generar un hábito y un interés y una necesidad de consumir cine y contenido. Creo que ahí falta un montón de trabajo, como decís vos, hay público, pero por ejemplo, no sé, cuando se estrenan una de estas películas como mainstream, te aparecen hasta en la ladera de tu casa. Entonces, en cambio, cuando vos estrenas una película chilena, con suerte no tenés el mismo presupuesto ni batería para poder penetrar a esos lugares. Entonces, obviamente, si por un lado tuviéramos una televisión pública que genere un rebalse para poder tener esta difusión y otros canales de difusión, como que la gente muchas veces se entera después, digamos, y tampoco hay una cuota de pantalla específica, entonces las películas se juegan el primer fin de semana, se hacen tantos espectadores, entonces como que claro, el boca en boca creo que recién se hace una tercera semana, digamos, de una película. O sea, son miles de factores, pero creo que se están haciendo acciones y tanto del Estado o a través de Corfo o el Consejo y las distintas como nuevas distribuidoras que están haciendo para difundir el cine chileno, pero es un trabajo lento, pero esperemos que sí, que eso cambie en algún minuto, digamos. Pero es una problemática de la región latinoamericana también. Aquí, por ejemplo, nosotros que nos hemos estado metiendo de a poco dentro de esta industria, se habla mucho, por ejemplo, de los fondos del Estado. Tú que estás dentro, ¿consideras que es necesario un fondo para poder hacer cine chileno, o como que alguien pueda entrar como un NN dentro del mundo del cine y poder hacer cine y postularse a festivales? Porque nosotros tenemos mucha gente que nos sigue, que también es del mundo audiovisual y que siempre adicional a Mundo Películas, también tenemos una página que se llama Mundo Cortometraje, que también tiene muchos seguidores, y la gente siempre está, oye, te puedo mandar mi cortometraje, soy de Chile, y ya caché que ustedes son de Chile, donde entrevistamos gente que es como realmente de acá. No sé, algún consejo o contarle un poco a esa gente cómo entrar en la industria, o si es difícil, o si es tan necesario tener el fondo
del Estado para poder hacer cine? Creo que lo más importante es tener una muy buena historia y a su vez con una muy buena historia, digamos, o con una muy buena idea de que uno tenga que desarrollar y que quiera como producir. Hay distintos mecanismos, desde todas estas plataformas de crowdfunding que uno puede levantar recursos, desde si uno hace estos mix, digamos, dependiendo de dónde uno filme, si filma en región y puede buscar estos fondos regionales también, o a su vez también por esto de responsabilidad social empresarial, mientras obviamente no sea algo que perjudique la línea editorial del largometraje. Por otro lado, si es una película que puede sumar, no sé, privados también o inversionistas minoritarios. Y por otro lado, el Fondo del Estado no es la única vía, digamos, de financiamiento. O sea, si uno tiene un proyecto en desarrollo, tiene que tener súper claro, lo principal es su público objetivo. O sea, si es una película, primero, si estamos hablando de una ficción, por ejemplo, y es una película de género, saber que su mercado lógico y de coproducción puede ser Estados Unidos o México, si es una película que habla más de derechos humanos o políticos, la coproducción lógica es con Europa, digamos, con Francia. Tener muy claro que hay ventanas de distribución, o sea, yo puedo hacer un documental, por ejemplo, y tener un corte para televisión y poder quizás financiarlo a través de fondos de televisión, no sé, como los distintos canales que hay, como, no sé, Arte France o la televisión francesa. Por otro lado, hay distintos mercados en Latinoamérica, entonces uno tiene un proyecto en desarrollo, tiene claro cuál es su público objetivo y con quién quiere coproducir, porque uno financia a través de coproducciones también, si es que uno no tiene el Fondo Nacional. Entonces uno puede ir, no sé, al mercado de Guadalajara y participar en los encuentros de coproducción, buscar socios, participar en Ventana Sur, digamos, donde van todos los players a nivel latinoamericano y empezar a mover el proyecto en desarrollo y luego así empezar a buscar los distintos socios que te permitan, por ejemplo, desarrollar la película. Incluso si no te ponen plata tus socios o no son con fondos internacionales, no sé, puede ser la postproducción o puede ser que la postproducción la hagas en otro país, y participar también en estos festivales donde tienen, cuando ya la película está terminada, digamos, o en un work in progress, todos estos festivales que tienen premios en postproducción, en sonido, etc. O sea, vías de financiar la película hay muchísimas, digamos. O sea, como que uno tiene que jugársela a hacerla y después tener muy claro dónde va a estrenar. O sea, lo más importante es como desde cuando uno está escribiendo la idea, saber, como dije, el público objetivo, dónde uno quiere moverla y desarrollarla y si quiere tener socios internacionales o solo socios nacionales, y después tener muy claro dónde la va a estrenar mundialmente. Digamos, si va a ser en alguno de estos festivales, digamos, de relevancia internacional, o qué festival va a ser y cuál va a ser tu circuito después de festivales, y luego si la vas a estrenar ya sea en circuitos alternativos o en salas comerciales, o te vas a ir a una plataforma, o si en definitivamente haces tu película y no estrenas en ningún festival y decís me voy a Netflix, que es una vía también de distribución. O sea, hay muchas, digamos, y el hecho de que uno diga, uno es nuevo, digamos, y está con una ópera prima y va a empezar, eso es genial, porque no tenés ninguna carga también por detrás, digamos, no es que eso tal X director que estuvo en tal lugar y uno está esperando su tercera, cuarta película y no sé, y a veces decepcionan con las terceras, cuartas películas, entonces está buenísimo. O sea, creo que la palabra que uno no es nadie no existe, digamos. Uno siempre es importante, y más si uno tiene una muy buena idea y todo. Entonces, lo más importante es hacerla y llevarla a cabo. Y si no sale el fondo audiovisual, no es el único mecanismo. O sea, uno puede generar, de última hasta un bingo, no sé, pero uno puede generar para hacerlo y poder tener, sí, súper importante, tu presupuesto global, digamos, real, porque uno siempre maneja dentro de los proyectos, que a mí me ha tocado asesorar muchos proyectos, es como, nada, mi presupuesto vale 2 millones de pesos, imposible, está bien, nadie le pagaste, nadie hiciste nada, pero si vos valorarías desde el desarrollo hasta el minuto de la distribución, uno tiene que valorar todo eso y tener un presupuesto real. O sea, como un presupuesto real, digamos, del que es, y el presupuesto finalmente el que uno gastó, digamos, o con el que uno lo va a hacer, por más bajo presupuesto que sea, digamos, como
y teniendo eso claro, uno también sabe que cuando llega y tenés un primer corte, por ejemplo, cómo vas a financiar toda tu etapa de postproducción y distribución. Entonces como que es como, encuentro que es bien interesante poder, hay que animarse nomás, o sea, no, y el fondo audiovisual no es genial, es una muy buena plataforma, o sea, un muy buen fuente de financiamiento y base importante, pero no es la única, digamos, o sea, de las 40 películas que se producen al año, yo creo que el 50% quizás deben ser con el fondo audiovisual, las demás no. Buenísimo. Bueno, nada, los dejo a todos invitados del 20 al 27 de agosto. Toda la programación del festival está en sanfic.com. Realmente es una edición imperdible. Hay muchas actividades que se pueden seguir vía streaming, que van a ser actividades especiales o encuentros como con Matt Dillon o Ryan Klausman, que se van a poder ver a través si uno está en región y no puede estar en Santiago. Por otro lado, hay muchas opciones para participar del festival, van a haber sorteos, etcétera, a través de las redes sociales del festival y todos los medios como asociados. Y nada, toda la programación va a estar en sanfic.com, en cinefoid.cl. Las sedes este año son La Reina, Parque Arauco, Cineteca Nacional y Radicales, así que todos invitadísimos, vos también, a Sanfic 3. Otra